Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo en Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo, de repasar toda la actualidad, todas las noticias de última hora, poniendo el foco un día más en el conflicto de Israel. Precisamente hablando de conflictos, tenemos que contar la ofensiva de Israel contra la ONU, con Tel Aviv, que ha denegado el visado al jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, a Martin Griffiths, a raíz de las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los medios de comunicación israelíes están informando de que el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha declarado en la radio del ejército que debido a sus comentarios van a negarse a expedir visados a los representantes de la ONU. Dice además que ya han denegado el visado al subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths. Ha llegado el momento de darles una lección. Estas son las declaraciones de Israel después de las polémicas declaraciones en el día de ayer de Antonio Guterres. Seguimos hablando de Israel, que acusa a Irán de haber ayudado directamente a Hamás en el ataque del 7 de octubre. El ejército israelí ha acusado hace apenas unas horas a Irán de haber ayudado directamente a Hamás a llevar a cabo el ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. El portavoz del ejército israelí ha dicho que Irán ayudó directamente a Hamás antes del ataque con entrenamiento militar, suministro de equipamiento y armas, información de inteligencia y fondos. Ojo, porque Israel no es el único que está arremetiendo contra el secretario general de la ONU, contra Antonio Guterres. Reino Unido, en concreto, un ministro británico ha dicho que Guterres estaba equivocado y que debería retractarse de sus comentarios sobre el ataque de Hamás si implicaba alguna justificación para la masacre de israelíes. Guterres desató una tormenta diplomática después de que dijera en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York que era importante reconocer que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío y que ocurrieron después de que el pueblo palestino había sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. En comentarios hechos en el día de ayer, el jefe de la ONU también expresó su preocupación por el hecho de que Israel haya cometido claras violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza durante su lucha contra los militares palestinos, lo que ha provocado miles de víctimas. El ministro de Inmigración, Robert Jenrick, dijo que Reino Unido no apoyaba la evaluación de Guterres y además apuntaba a que no creen que Israel haya violado el derecho internacional, que existe un claro derecho dentro de este derecho internacional para que una nación se defienda y que esto es precisamente lo que está haciendo Israel. Siguen las tensiones en Oriente Medio y siguen también los planes por parte de Estados Unidos, que se está preparando para el peor escenario en el conflicto de Medio Oriente. Este escenario significaría que Estados Unidos tendría que evacuar a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de la región. En concreto, cerca de 600.000 ciudadanos serían evacuados, precisamente las personas que se encuentran en Israel y en el Líbano. Esto es lo que dicen 4 funcionarios involucrados en el desarrollo de ese plan. Los altos funcionarios, además, mantienen este plan en secreto para no crear pánico entre los ciudadanos estadounidenses. Israel, que de momento no ha lanzado esta temida ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, supuestamente también por el liderazgo estadounidense, supuestamente porque es precisamente Estados Unidos el que se lo está sugiriendo, sigue preocupado por la seguridad tanto de los rehenes retenidos por parte de Hamás como por sus propios intereses en el Medio Oriente. Los ciudadanos estadounidenses, desde luego, que se encuentran entre estos intereses, y además existe un temor justificado de que si las fuerzas de defensa de Israel entran en la Franja de Gaza, el conflicto podría extenderse y además podría involucrar a casi todos los países circundantes. De Estados Unidos pasamos a Rusia, que ha afirmado hace apenas unos minutos que se estaba agotando al ejército ucraniano después de 20 meses de conflicto en el que ninguna de las partes está logrando avances significativos. El ministro de Defensa ruso ha hecho estos comentarios durante una visita al este de Ucrania, donde dice que la situación actual sugiere que el enemigo tiene cada vez menos oportunidades. Además, apunta a que van a seguir siendo reducidas gracias exclusivamente a su trabajo de combate. Y seguimos hablando de Rusia. El Kremlin ha dicho que no le preocupa que China aumente las capacidades de su arsenal nuclear, destacando la asociación estratégica avanzada de Moscú con Beijing y el derecho soberano de China a garantizar su propia seguridad. China ha lanzado sus primeros submarinos con misiles guiados de propulsión nuclear, según el último informe del Pentágono sobre el ejército chino, dándole de esta forma opciones de ataque terrestre y marítimo que alguna vez fueron competencia exclusiva de los buques estadounidenses y rusos.
Ya estamos en Negocios Televisión, llega el momento de la información, llega el momento de las noticias, de repasar toda la información y llega el momento de poner pues, un día más el foco en Israel, con las fuerzas de defensa de Israel que han dicho hace apenas unos minutos que estaban respondiendo al origen de un misil antitanque lanzado por terroristas en el Líbano. El misil apuntaba, según dice Israel, a soldados en la zona Abibim, cerca de la frontera entre Israel y el Líbano. De momento no se han reportado heridos en el lado israelí, según dicen las propias fuerzas de defensa de Israel, que además agregan que sus tanques y artillería estaban disparando hacia el origen del tiroteo en respuesta. Sigue también el cruce de declaraciones, el cruce de acusaciones. En este caso, Israel acusa a Irán de haber ayudado directamente a Hamás en el ataque del pasado 7 de octubre. El ejército israelí ha acusado a Irán de haber ayudado directamente a Hamás a llevar a cabo el ataque del 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. El portavoz del ejército israelí ha dicho en una rueda de prensa que Irán ayudó directamente a Hamás antes del ataque con entrenamiento militar, suministro de equipamiento y armas, información de inteligencia y fondos. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de Israel, que ha atacado a gran escala la infraestructura militar de Hamás en la Franja de Gaza, incluido túneles, cuarteles y almacenes de armas, aunque además ha terminado en este caso con la vida del comandante del batallón de Yan Yunis, Tausir Mubasher. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que han matado al comandante del batallón Khan Yunis del norte de Hamás, a Taisir Mubasher, en un ataque aéreo en la Franja de Gaza. Según las FDI, Mubasher se desempeñó anteriormente como jefe de las fuerzas navales de Hamás y también ocupó varios puestos relacionados con la fabricación de armas del grupo terrorista. Seguimos hablando de las fuerzas de defensa de Israel, en este caso del teniente coronel Peter Lerner, que también ha advertido de que las FDI llevarían a cabo ataques condenatorios contra cualquier grupo militante que intente aprovechar el conflicto para atacar a Israel en cualquier otro frente. El teniente coronel ha dicho que Israel veía toda la frontera norte con el Líbano y territorio sirio como un gran frente. Además, también apunta a que Hezbollah ha estado agravando la situación en el frente norte con el Líbano y que existe la preocupación de que el propio frente norte, desde Siria hasta el Líbano, aumente su hostilidad hacia Israel. Ojo, porque también amenaza, dice, no tenemos paciencia para tonterías y daremos ataques condenatorios contra aquellos que pretenden atacarnos. Además, un poco en la línea de las palabras de Biden, hace apenas unas semanas, advertía a cualquier grupo que quiera aprovechar esta situación a que se lo pensara detenidamente. Volvemos a poner el foco en la polémica que más está dando que hablar, en las palabras de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU. Siguen las reacciones, siguen las declaraciones por parte de Israel, sigue la disputa por los comentarios hechos por el secretario general de la ONU, por Antonio Guterres, sobre el conflicto, una polémica que desde luego también va a dar mucho que hablar en el día de hoy, con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que acusa a Guterres de tener una actitud parcial y distorsionada hacia Israel. En un comunicado ha dicho que los comentarios de Guterres ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU provocan ira y asombro y que lo empañan tanto a él como a la organización que dirige. El ministerio ha llegado incluso a acusar al jefe de la ONU de apoyar la monstruosa violencia de Hamás en sus ataques del pasado 7 de octubre. En un comunicado publicado en las redes sociales, publicado en X, dice que el secretario general de la ONU debe retractarse de sus palabras, implementar un profundo examen de conciencia personal y disculparse por su declaración. Y es que, como les venimos contando, sigue la ofensiva de Israel contra la ONU. En este caso también hay que contar que Tel Aviv ha denegado el visado al jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, a raíz de las declaraciones del secretario general Antonio Guterres. Los medios de comunicación israelíes han informado de que el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha declarado en la radio del ejército que debido a sus comentarios van a negarse a expedir visados a los representantes de la ONU. Además, él mismo confirmaba que ya han denegado el visado al subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths. Ojo, porque termina amenazando. En este caso, Erdan dice que es el momento de darles una lección, es el momento de dar una lección a la ONU. Seguimos con más noticias. De hecho, vamos a contarles las palabras que han sembrado esta discordia. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel canceló ayer la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, con Antonio Guterres, por los comentarios de este último, diciendo que los ataques de Hamás no se habían producido en el vacío. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, denunció ayer mismo al jefe de la ONU, Antonio Guterres, por sus críticas a la campaña de Israel en Gaza. De hecho, decía el propio Guterres que no sabe muy bien
en qué mundo vive. Vamos a escuchar las palabras de Guterres que han sembrado la discordia y que han provocado la ofensiva por parte de Israel. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamás no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamás. Y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Excelencias. Estas son las palabras del secretario general de la ONU, las palabras que han sembrado la discordia y que han abierto también la ofensiva por parte de Israel. Ayer estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores israelí, estaba presente Eli Cohen, que le decía al propio Guterres que no sabe muy bien en qué mundo vivía, pero que definitivamente ese no es su mundo. Vamos a escuchar a Eli Cohen bastante enfadado en el día de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si todas las naciones no se posicionan junto a los valores básicos, al valor básico de la humanidad que se recoge en la propia Carta de las Naciones Unidas, esta será la hora más oscura de las Naciones Unidas bajo su mandato, señor secretario general. Y este lugar no tendrá justificación moral alguna para existir. Ahí escuchan las palabras del ministro de Asuntos Exteriores israelí diciendo que es la hora más oscura de la ONU bajo el mandato de Antonio Guterres. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, también denunció en Twitter el discurso impactante de Antonio Guterres, al que acusó de ser comprensivo con el terrorismo y con los asesinatos de Hamás. Dice, además, que no es apto para dirigir la ONU. Hablando de enfados, ayer también estaba presente en este Consejo de Seguridad de la ONU el secretario de Estado estadounidense. Estaba presente el propio Antony Blinken, que dijo que aunque Estados Unidos no buscaba un conflicto con Irán, sí que va a responder a Teherán. Además, también criticó a gran parte de la comunidad internacional por no condenar explícitamente el ataque de Hamás el 7 de octubre. De hecho, el propio Blinken decía que en privado sí que hacían este tipo de declaraciones, pero que no eran capaces de hacerla en público. Vamos a escuchar a Antony Blinken también enfadado. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está la revulsión? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la condena explícita de estos horrores? Tenemos que afirmar el derecho de toda nación a defenderse y prevenir que esto se repita. Ningún miembro de este Consejo, ninguna nación en todo este órgano podría o toleraría esta matanza contra su pueblo. Como han repetido este Consejo y la Asamblea General, todo acto de terrorismo es ilícito e injustificado. Aparte del enfado de Antony Blinken, también aprovechó este espacio para lanzar una nueva advertencia, una nueva amenaza a Irán. Empezó diciendo que es cierto que no estaban buscando un conflicto con Irán, pero ojo, porque decía que en el caso de que Irán lleve a cabo algún tipo de ataque contra su personal, van a defender a su pueblo y van a defender su seguridad con rapidez y con decisión. Sigue la escalada en este conflicto en Oriente Medio, siguen los enfados por parte de Israel y sobre todo también en este caso por parte de Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir recopilando noticias, últimas horas, enseguida estamos de vuelta y se las contamos aquí en Negocios Televisión. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero.
comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado Operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos con últimas horas, seguimos con noticias y seguimos también pendientes de IFEMA, pendientes del Global Mobility, pendientes de las entrevistas de nuestros compañeros. Conectamos con Javier del Valle, que nos presenta Javier González Martínez, su director general de Cartografía y Observación del Territorio, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Nos vamos hasta IFEMA. Muy buenas tardes, nos encontramos en el segundo día del Congreso de Movilidad y Transporte Global Mobility y estamos acompañados de Javier González Matesanz, subdirector general de Cartografía y Observación del Territorio, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. ¿Cómo estás, Javier? Y muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues es un placer tenerte aquí y lo primero, enseguida te voy a preguntar por tecnología, digitalización, me comentabas antes de entrar en directo, pero antes quiero saber qué tendencias estáis viendo en el transporte, cómo está evolucionando todo este sector de movilidad y transporte para el futuro. Bueno, precisamente el transporte está evolucionando hacia sistemas en los que, digamos, no existe tanto la propiedad del coche, sino el coche se utiliza como servicio. El ahorro que se consigue en huella de carbono es descomunal. Ese centrarnos en el usuario nos permite, o nos permitirá, mejor dicho, nos permitirá disponer de medios de transporte que permitan sobre todo la intermodalidad, es decir, que una persona salga de un portal y pueda calcular su ruta, la ruta que considere. Por ejemplo, la ruta que más bajo tenga la huella de carbono, la ruta que no le importe andar, o que le apetezca andar, o incluso la ruta más cercana que le deje a su destino. Eso implica organizar un montón de tecnologías, como puede ser el posicionamiento del vehículo autónomo, en el que también en el Instituto Geográfico Nacional damos servicio a ese posicionamiento, construimos la infraestructura que permite el posicionamiento del vehículo autónomo, o la representación de la infraestructura digital de transportes. No tenemos que olvidar que la movilidad como servicio depende de todo un ecosistema de aplicaciones y por debajo tienen que existir una serie de facilitadores. Estos facilitadores ponen la infraestructura pública, digital y la física de la carretera que todos conocemos, pero claro, necesitamos la infraestructura digital sobre todo para planear rutas y para ver el potencial de esa infraestructura física. Eso te iba a preguntar, para poder conectar todo y que una persona pueda tener tantos datos y poder elegir en base a qué tomar una decisión de transporte u otra, tiene que estar todo interconectado, porque al final son muchos servicios, son muchos proveedores, son muchos datos. Esa infraestructura tiene que ser algo sumamente difícil. En efecto, el gran objetivo es siempre poner al usuario en el centro. ¿Por qué es importante poner al usuario en el centro? ¿Qué es lo que un usuario o un ciudadano... ¿Por qué tenemos un coche? ¿Por qué tiene un coche el ciudadano? El ciudadano tiene un coche porque hace plus y tiene una disponibilidad inmediata. Entonces, sin querer, estamos pagando un dineral por tener la disponibilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que nos sucede? Sucede que nuestro coche, supongamos que nos ha dejado tirado 3, 4 veces en la vida. Claro, eso supone un porcentaje súper ínfimo, sin embargo nos deja traumatizados. Por tanto, los sistemas de movilidad como servicio tienen que tener primero el usuario en el centro. Y el usuario, ese trauma, que es el equivalente a que te deje el vehículo tirado, el usuario ahí sí que no va a permitirlo. No va a permitirlo en el sentido que nosotros permitiríamos nuestro coche que estuviera siempre optativo. Por tanto, la experiencia del usuario de conseguir que sea exactamente la misma que tendría con su coche. Eso en primer lugar. ¿Eso qué implica? Eso implica tener en un lado, en todo el centro, quiero decir, el usuario,
en un lado, los facilitadores, que somos los gestores, los que proporcionamos la infraestructura digital y física, y luego necesitamos todo un ecosistema de aplicaciones. Y ese ecosistema de aplicaciones son los proveedores de movilidad, como pues los patinetes, las bicicletas, los autobuses, los taxis, los aeropuertos, etcétera, y todos interconectados por APIs abiertas. Eso es lo más complicado de conseguir. Bueno, en realidad la infraestructura también es muy complicada de conseguir porque estamos trabajando con 4 niveles de administración, desde ayuntamientos hasta Administración General del Estado, diputaciones, comunidades. Esa es la complicación que existe, que tenemos que ponernos de acuerdo todos los gestores públicos y todos los gestores de movilidad. Entiendo, Javier, es complicado, nos descifras un poco cuáles son los pasos y suena difícil, pero entiendo también que una vez se logre y se pueda digitalizar y tener datos precisos de lo que hacen las personas y sobre todo los gustos también a la hora del transporte, esto va a permitir ser más eficientes, más sostenibles. Son una serie de beneficios, son bastantes, ¿no?, los beneficios. En efecto, fundamentalmente es al usuario le permitiría disponer, o sea, mejor dicho, no hacer un gasto en un vehículo privado, y si conseguimos que el usuario se mueva con la suficiente rapidez como equivaldría a este vehículo, es cuando tendría éxito. Eso implica también compartir, y es algo muy delicado, compartir los datos del usuario. Es decir, el usuario qué ha hecho, qué ha pedido, la identidad digital, transmitirla ante todos los proveedores de aplicaciones. Entonces, el gran reto es conseguir compartir las preferencias de usuario, pero a la vez anonimizar al usuario. Eso también permite establecer patrones, por ejemplo, patrones de conducta, patrones de uso de las carreteras, qué carretera es un gasto público que ha merecido la pena, qué carretera no ha merecido la pena, qué carretera merecerá la pena posteriormente porque hay una demanda enorme. O con la infraestructura digital de transporte, lo que también podemos hacer y estamos haciendo, en nuestro stand se puede ver, es simular cómo se comportaría la población existente en distintos núcleos de población si quitamos una carretera, si añadimos una carretera, cuánto gana en tiempo la gente por el hecho simplemente de aumentar la capacidad de una carretera o de crear una carretera nueva o eliminarla. Qué interesante en todo lo que estáis trabajando y qué útil. Os deseo lo mejor. Javier González, Matesanz, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos al plató de negocios para continuar con las noticias del día. Volvemos con más noticias, con más últimas horas, volvemos con más cruces de declaraciones, más cruces de amenazas, en este caso también de culpa por parte de Irán. Ojo con esta noticia. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha acusado a Estados Unidos de dirigir los ataques que Israel ha estado llevando a cabo contra Hamas en respuesta al ataque del 7 de octubre. Jamenei ha dicho que Estados Unidos es un claro cómplice de los criminales, que Estados Unidos está de alguna manera dirigiendo el crimen que se está cometiendo en Gaza. Ha dicho que las manos de los estadounidenses estaban manchadas y que todos sepan que en este asunto y en los asuntos futuros la nación palestina sale victorioso y que el mundo futuro es el mundo de Palestina. Hay que recordar que Estados Unidos ha trasladado 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental en una medida que, según afirma, tiene como objetivo disuadir a Irán y a Hezbollah del Líbano, ambos aliados de Hamas, sobre todo a la hora de involucrarse en la guerra entre Israel y Hamas. Siguen las amenazas, siguen las advertencias, sigue la escalada del conflicto, con Irán acusando ahora mismo a Estados Unidos de haber dirigido el bombardeo de Israel. Vamos a seguir con más noticias. En este caso vamos a Reino Unido. El primer ministro Rishi Sunak ha dicho que apoya una pausa en los combates para permitir la entrada de ayuda a Gaza, pero que rechaza los llamados a un alto el fuego total en la guerra entre Israel y Hamas. Sunak ha dicho que Israel tiene derecho a responder militarmente al ataque de Hamas del pasado 7 de octubre siempre que respete el derecho internacional. Además, también ha dicho a los legisladores de la Cámara de los Comunes que Reino Unido está trabajando para llevar ayuda a la sitiada Gaza, incluido un avión de la Royal Air Force que transporta 21 toneladas de ayuda y que volará a Chipre el miércoles con destino a la región. Dice además que los funcionarios británicos y sus aliados en las Naciones Unidas habían discutido pausas específicas distintas de un alto el fuego para permitir la entrada de ayuda a Gaza y para permitir que los ciudadanos de Reino Unido y otros extranjeros salgan. Seguimos, como ya ven, pendientes de últimas horas, pendientes de toda la información y pendientes también del Global Mobility. Seguimos con más